Señor Torres, a Canarias no se puede ir andando. Tampoco se puede ir en tren. Tampoco se puede ir en coche. ¿Y a Madrid? Parece que sí. Parece que a Madrid se puede venir en tren, en coche, andando. Lo menciono porque ha hecho usted una comparación respecto de los resultados de la lucha contra el coronavirus en el archipiélago canario y en la Comunidad de Madrid, y por una pura cuestión de metodología. Para hacer una comparación hace falta que los términos sean comparables. La comparabilidad es un requisito para la comparación. Usted no puede comparar coches con zanahorias, porque son términos completamente dispares y la comparación sería un disparate. Comparar un archipiélago insular, ultraperiférico, con la capital de España o la comunidad donde está la capital de España, cuyo tráfico de población es exponencialmente superior, donde la densidad de población es muchísimo mayor, pues es una comparación falaz. Digamos que es una comparación falaz. Me gustaría pedirle una comparación leal, ¿no? Usted ha dicho que Canarias es un caso de éxito, lo ha dicho también el señor González Gracia, en el abordaje de la pandemia. ¿Qué comunidades fueron un fracaso en el abordaje de la pandemia desde su punto de vista? Yo creo que los datos finales de personas ingresadas en UCI, personas que fueron atendidas en las residencias de mayores, personas que fallecieron, están ahí los datos estadísticos. Pero eso es una comparación simplona, si me permite usted la referencia. Comparar datos, habrá que comparar factores como los que he mencionado: densidad poblacional, tráfico de vehículos, accesibilidad, etcétera, etcétera. ¿Ha hecho usted esa reflexión, ese estudio? Indudablemente sí, porque cuando he dado los datos no los doy por habitantes, sino comparado por 100.000 habitantes, son tasas. Y en segundo lugar, hombre, quizás usted desconozca, no lo sé. En Canarias, en un año turístico anterior a la pandemia, llegaban 16 millones de personas. Señor Torres, 100.000 habitantes en Palencia están mucho más separados que 100.000 habitantes en Vallecas. Así que no me sirve. No me sirve. Haga ese ejercicio en algún momento para que, si otra vez tenemos oportunidad de charlar sobre esta cuestión, tengamos efectivamente elementos y perspectiva. Usted fue presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias entre julio del 19 y julio del 23. ¿Por qué dejó de serlo en julio del 23? Porque hubo una mayoría parlamentaria que sumó más votos desde que termine que los que teníamos la otra alternativa. Pero diciendo eso, quizás no lo conozca, yo conseguí cerca de 30.000 votos más que los que obtuve 4 años antes, 120.000 votos más, si no me equivoco, que el actual presidente de Canarias, y 100.000 votos más que el vicepresidente del gobierno, lo cual no quita que sean los representantes legítimos. Tuvo usted 22 del escaños gobierno en el año 19 y 19 en el año 23. Ese es el motivo por el cual usted ya no es... Está dando datos incorrectos. No conoce usted lo que es la lista regional. A esos datos súmele usted los votos de la lista regional. Correcto. Bueno, en cualquiera de los casos, la valoración que ha hecho el señor González Gracia de que su gestión de la pandemia fue muy bien valorada por los ciudadanos, habrá que ponerla entre paréntesis. Dígame usted por qué. Porque usted perdió las elecciones. No, yo gané las elecciones. Yo perdí el gobierno. No Estoy utilizando el término de ganar en el sentido sanchiano del término. No, ustedes gana son quien capaces forma de gobierno, decir que el señor quien saca más votos. El señor Feijóo ganó las elecciones y perdió el gobierno. Yo utilizo el diccionario sanchista. No, pero seamos coherentes en las palabras y rigurosos. Nosotros ganamos las elecciones en Canarias y perdimos el gobierno. Bueno, pero ganamos las elecciones. Correcto. Entonces usted ganó las elecciones y no gobierna porque no quiso. No, porque yo nunca he dicho tal afirmación. No me ponga en boca mía lo que han dicho otros. En todo caso, que su gestión de la pandemia fuese muy bien valorada por los ciudadanos es algo de lo que los ciudadanos... Perdón, no he oído la broma. Señorías, les pido guarden silencio, y al portavoz del grupo Vox... No he oído la broma, luego me la cuentan. Pero al parecer los ciudadanos tienen una opinión distinta, porque efectivamente usted ya no es presidente de la Comunidad Canaria. Durante el tiempo que fue presidente de la Comunidad Canaria, ¿cuántos consejeros de sanidad tuvo? De manera ordinaria 2, si no me equivoco, y de manera temporal un tercero. En concreto, durante el año 2020 tuvo usted 3. Sí, porque empezamos en el año 19 con la consejera de Sanidad, que luego fue sustituida por un miembro del gobierno en medio de la pandemia. No era fácil conseguir una alternativa, por tanto opté por alguien que ya había sido hace años consejero de Sanidad, y
formaba parte del gobierno y posteriormente, cuando ya la situación se empezó a normalizar, fue nombrado una nueva persona. Esto de optar por personas que ya tienen experiencia es, en términos generales, una buena idea, pero no siempre lo es. Porque le iba a preguntar por cuántos directores del Servicio Canario de Salud tuvo usted durante el año 2020. Lo mismo, exactamente, fueron tres más finalmente a finales del año 20, después del periodo temporal del viceconsejero de Presidencia, que fue interino, pues una persona adquirió la condición de director del Servicio Canario de Salud. Dos más, el señor Pazos y el señor Domínguez. Dos más, el señor Pazos y el señor Domínguez, que repetía en el puesto. ¿Por qué cesó al señor Pazos y por qué nombró al señor Domínguez? Cualquiera que ha estado con máxima responsabilidad, porque yo fui presidente porque lo quiso la mayoría del Parlamento y además ganamos las elecciones con claridad, tiene que tomar las decisiones que entiende son las oportunas para el interés general, aunque sean dolorosas, ¿no? Y cesar a una persona siempre es doloroso. Supongo que usted también lo habrá hecho si ha tenido responsabilidades de gestión, porque uno nombra a una persona como es nombrado, fue nombrado en un momento determinado, y en un momento determinado, si entiende que debe darse un cambio, pues lo hace y asume la responsabilidad. ¿Y por qué cesó al señor Domínguez en noviembre del año 22? Porque ante una serie de circunstancias que fuimos conociendo, perdí la confianza y por tanto dejó de estar en el gobierno, hubo responsabilidad política. Explíqueme esa serie de circunstancias. Estamos en una comisión de investigación, si es usted tan amable. Sí, son de público conocimiento. Estamos en una comisión de investigación. El expediente de la contratación de RR7 y ante cuestiones en las que entendía que había información que desconocía, pues hubo una quiebra de la confianza y dejó de estar en el gobierno. ¿Había información que desconocía? Sí, el asunto es que estábamos ante una investigación que está todavía y permanece y tomé esa decisión como también tomé con otras personas por otras razones. Yo no le voy a preguntar por el transcurso de esa investigación, que efectivamente está todavía en marcha. Le estoy preguntando por sus decisiones como presidente del Gobierno de Canarias. ¿Por qué cesó usted al señor Conrado Domínguez en noviembre del 2022? ¿Cuáles fueron las razones que le movieron a usted a tomar esa decisión? Ya le he respondido, hubo una pérdida de confianza y él presenta su dimisión después de una conversación que tenemos el día anterior y se produce entonces un nombramiento de otra persona en su lugar. Hubo una pérdida de confianza, no sabemos por qué, y hubo una dimisión, tampoco sabemos por qué, después de una conversación que no sabemos dónde y en la que no sabemos quién participó. Para ser una comisión de investigación, me parece que nos vamos a ir a casa casi como habíamos venido, ¿no? ¿Tiene algo que ver con el hecho de que el señor Domínguez fuese posteriormente imputado por prevaricación, tráfico de influencias y estafa? No, fue imputado previamente y no fue cesado con alguna de las que creo que no es exacta lo que usted dice con respecto a las posibles imputaciones y teniendo en cuenta que también aplicábamos un código ético, aunque no era compañero de organización, que la dimisión se debe producir cuando se producía una apertura de juicio oral, él se mantuvo en el puesto hasta que, debido a ese expediente y a cuestiones que entendíamos en el gobierno no habían sido trasladadas como se habían producido, pues se produce la pérdida de confianza. Esa es una precisión interesante. Sus compañeros han dicho, hinchando pecho, que no hay ningún socialista enjuiciado por corrupción en Canarias, no hay ningún socialista con carné. El señor Conrado Domínguez era miembro de su gobierno, lo había sido en 2 ocasiones, fue nombrado por usted, pero no es un socialista imputado en este asunto. Es una distinción muy oportuna. No, se equivoca y lo corrijo para que quede constancia en el acta. El señor Domínguez fue director del Servicio de Canario de Salud con Coalición Canaria y el señor Baltar. No estaba el Partido Socialista en el gobierno de Canarias. No fue con usted. Había salido del gobierno de Canarias. Había tenido responsabilidades en otras administraciones, es funcionario de salud, estaba en el gobierno que yo comencé como secretario general técnico y posteriormente tuvo esa responsabilidad. Correcto. Estamos hablando de noviembre del 2022 y los hechos a los que he hecho referencia se refieren a este último periodo. Le han preguntado varios de los compañeros de portavoces de grupo por su relación con el señor Koldo García. Mire, a mí no me llama la atención y no me preocupa que usted conociese al señor Koldo García. Me parece perfectamente natural. El señor Ábalos, tengo entendido que iba de vacaciones con bastante frecuencia a las Canarias, ¿no es así? No lo sé, a Canarias iba o fue a menudo para
reuniones institucionales y la verdad que el Ministerio de Transporte, mientras él fue el ministro responsable, consiguió para Canarias cosas muy importantes como avanzar. No le he preguntado por las reuniones oficiales. Es que desconozco si iba de vacaciones. Desconoce. Usted sí que es militante socialista, el señor Ábalos era fue durante tiempo secretario de organización del Partido Socialista, pero el señor Ábalos iba a Canarias y no necesariamente le llamaba y le decía: usted, estoy tomando el sol en una playa canaria. No necesariamente. De acuerdo. En cualquiera de los casos, no me extraña que usted conociese al señor Koldo. La pregunta es, ¿en concepto de qué conocía usted al señor Koldo? En concepto de qué. La pregunta no es si lo conocía usted, me parece perfectamente natural, era el asesor del señor Ábalos. La pregunta es, ¿en concepto de qué? ¿Qué era para usted el señor Koldo? En concepto de asesor del ministro de Transporte. Acláreme lo de asesor, que es un concepto jurídico indeterminado y un tanto deletérea. Era el señor que iba detrás de Ábalos. No, pero fue nombrado asesor y mientras pertenecía y estuvo en el Ministerio de Transporte tuvimos una relación institucional. Cuando dejó de estarlo no tuvimos ninguna relación. Ya, pero el ser asesor del ministro le coloca en una posición particularmente privilegiada, particularmente ventajosa, de reconocimiento a sus ojos a la hora de comprar mascarillas. Es que no sé por qué dice usted lo de comprar mascarillas. Yo vuelvo a repetirle, y espero que me escuche, que en ningún caso el señor García ni el señor Ábalos me trasladaron a mí ninguna propuesta de empresa y yo jamás ordené que se contratara a una empresa o no se contratara a otra. Vale, entonces usted usted conocía al señor Koldo, pero no sabía a qué negocios se dedicaba. Y usted tampoco sabía que se dedicaba al negocio de las mascarillas. Da la casualidad de que ustedes, su gobierno, el día 21, en la noche del 21 al 22 de abril, deciden contratar con la empresa de la cual es el señor Koldo, Factotum, por valor de 2 millones de euros. Pero usted no sabía que el señor Koldo estaba detrás de esa empresa. Me resulta curioso porque usted ha hecho un relato, pues francamente, admirable de su dedicación al gobierno canario. Durante esos meses, durante esos días complicados de la pandemia, usted se reunió con sindicatos, con patronal, se reunió con cabildos, se reunió con empresarios, usted se reunió con todo el mundo, se interesó por todo tipo de asuntos, por el cierre del espacio aéreo, por el tráfico entre las islas, etcétera, etcétera. Usted se ocupó de todo menos de las contrataciones. De eso no se ocupaba. Es que los presidentes no nos ocupamos de las contrataciones. Sí, pero usted me ha dicho que no teníamos dinero ni para pagar las nóminas. En cambio, destinábamos 2,75 millones de euros, 6,87 millones de euros y 1,91 millones de euros a comprar mascarillas de unos tunantes, y eso no le generó a usted ni 30 segundos de atención. Usted estaba en todo menos en la contratación de las mascarillas. A pesar de que la contratación de las mascarillas salvaba vidas, a pesar de que la contratación de las mascarillas era fundamental, a pesar de que gracias a esas mascarillas y esas EPIs conseguimos diferenciarnos, marcar distancias, salvar vidas, cosa que no hicieron otras comunidades. Pero de eso tan importante, usted no se ocupaba directamente. Yo me ocupaba, lógicamente, con el consejero y el equipo de intentar conseguir el material preciso para responder a las peticiones que venían de la Consejería de Sanidad, de los gerentes de los hospitales y poder responder a la pandemia. ¿Se ocupaba de conseguir el material o no se ocupaba de conseguir el material? ¿Quién hablaba con las empresas? Estaba la Dirección de Recursos Económicos, que era a través del director del Servicio Canario de Salud, como se vehiculizaban las propuestas, y ahí no entrábamos nosotros. Estábamos para solventar los problemas. Pero le tengo que decir... Usted me está diciendo que en un momento en el... Señor Flores, déjele acabar la comparación. Le corrijo una cuestión sobre el pago de las nóminas para contextualizar lo que he dicho. ¿Lo ha dicho usted? Sí, pero para que me entienda. Los ayuntamientos y los cabildos y el Gobierno de Canarias habíamos aprobado un presupuesto del año 2020. Y ante la situación económica de Canarias había imposibilidad, si no se buscaban recursos económicos que llegaron con los fondos europeos, con adelantar esos fondos para poder trasladarlos a las administraciones locales, para poder pagar las nóminas, los cabildos, los ayuntamientos y las distintas administraciones. Por suerte y por una gestión magnífica, que tengo que decirlo, del Gobierno de España, se consiguieron esos fondos de la Unión Europea. Me parece muy bien, me parece ejemplar que usted estuviese detrás de ese asunto en unas circunstancias también complicadas en ese ámbito. Lo que me sorprende es que usted estuviese detrás de todo menos de esto. Lo que me sorprende es que, siendo tan vital como era para Canarias, como para cualquier otra comunidad autónoma, la adquisición de mascarillas, su gobierno pusiese sobre la mesa 2 millones de euros de la noche a la mañana, 12 y pico millones de euros en el conjunto de la operación con la trama Koldo, y usted no supiese de eso. Es decir, ¿a partir de cuántos millones de euros sus subordinados le dicen, señor presidente,
tenemos este asunto. ¿A partir de cuántos millones de euros se toman la libertad de molestarle a usted? No, eso está arreglado, señor Flores. Está arreglado con una cantidad determinada que tiene que darse cuenta al Consejo de Gobierno o aprobarse en el Consejo de Gobierno, de todos los consejos de Gobierno. Estamos en el Congreso de los Diputados, estamos extrayendo responsabilidades políticas, no responsabilidades contables ni responsabilidades jurídicas. Señor Flores, déjele finalizar. Le respondo como estamos es el dialogando muy fluidamente, señor presidente, no se preocupe. Cuando no interrumpe usted, el diálogo es fluido. Deje de interrumpir y seguirá haciendo. El señor Torres está encantado de esta conversación. Yo le respondo, déjele que intervenga. Le respondo que está todo arreglado, está el portal de transparencia, cuándo hay que dar cuenta al Consejo de Gobierno, cuándo tiene que ser aprobado por el Consejo de Gobierno, no de Canarias, de todos los consejos de gobierno del conjunto del país. Eso está arreglado. Aquí lo que nosotros intentábamos era solventar mascarillas y personal sanitario. Lo que hubiera sido una temeridad, y se lo digo mirándole claramente a los ojos, es que en marzo, abril o mayo, ante una propuesta de llegar en pocos días millones de mascarillas, le hubiésemos dicho que no. Eso sí que era una temeridad. Señor Torres. Eso sí que era en contra de salvar vidas, que por cierto, no se pagaron inmediatamente. Está el expediente, porque lo he estudiado ahora para esta comparecencia, y si no me equivoco, la orden del consejero fue en el mes de junio, no es que se pagara al momento. Pero el material llegó, se comprobó, era apto, se entregaba y salvaba vidas. Y nos hubiese gustado más materiales, aquello, no nosotros, a todas las comunidades. Deben ir finalizando. Pues termino. Brevemente. Yo también se lo diré mirándole a los ojos, señor Torres. Lo que es una temeridad, lo que fue una temeridad en esas circunstancias es que ustedes confiasen la salud de los ciudadanos de las Islas Canarias a un tipo imputado por corrupción en Angola, a un tipo sospechoso de blanqueo de capitales y de narcotráfico en Algeciras, a un tunante como Koldo García, a una empresa que carecía de la más mínima solvencia, del más mínimo reconocimiento y de la más mínima experiencia en la producción, en el trato o en la entrega de mascarillas. Y el resultado es el que tenemos, que 4 años después tenemos una comisión de investigación para hablar fundamentalmente del caso Koldo y particularmente de la rama canaria del caso Koldo. Eso sí que fue una temeridad. No, nosotros confiamos en los responsables de la sanidad, en los profesionales, en los epidemiólogos, a la gente que sabía de sanidad, que fueron los que nos daban las premisas, las iniciativas, cómo debíamos trabajar, y ahí están los resultados. Hicieron un magnífico trabajo y eso quedará para la historia.